Bienvenido a un nuevo episodio del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Hoy vamos a hablar sobre este tema llamado En la moderación está la exquisitez. Y estoy aquí con mi amigo Fer, el AMCAP estoico, y yo, JC, estudiante de la filosofía del objetivismo y minarquista. Si estás escuchando por primera vez, recuerda darle al botón de seguir en Spotify, Apple Podcasts y suscríbete en iVoox o YouTube. Y también visita nuestra página web podcastlibertario.com y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Entonces, ¿cómo estás hoy, Fer? Hoy estoy muy bien y les traemos este tema de En moderación está la exquisitez. Y antes de comenzar quiero compartir una reflexión de Séneca de Cartas Filosóficas con la que siento refleja incluso en nuestros tiempos una situación muy importante. Y él menciona: ¿por qué ha desaparecido aquella moderación natural que limitaba los deseos a su necesaria satisfacción? Ahora es señal de incultura y miseria contentarse solo con lo suficiente. Y antes de seguir avanzando, pues, mi interpretación de eso, y también un par de choques, no es que uno tenga que ser un mediocre y contentarse con lo que sea, pero es aprender a regularse y no excederse. ¿Por qué los excesos son malos? Eso es lo que vamos a tocar ahora. Empezando con qué es la moderación de los vicios. Y disclaimer: vicios no solamente son cosas como cigarrillos, alcohol y drogas. Todo puede llegar a serlo. Todo en exceso puede llegar a ser una distracción y un detrimento a nuestra calidad de vida. Para darnos un poquito más de contexto, porque hablaste de Séneca y hablaste de este autor, ¿por qué te llamó tanto la atención esto? Tú como estoico, que nos expliques a nosotros que no tenemos ni idea de qué se trata esto, ¿no? Lo esencial por el estoicismo, los valores principales rondan alrededor de la templanza y la moderación, y lo reconocen como una herramienta muy importante para navegar la vida y poder uno mantenerse en el camino de rectitud hacia los objetivos que nos establecemos, evitando distracciones. Los vicios, los excesos, son distracciones que te van a impedir o ralentizar el alcanzar objetivos en la vida, y al final, pues, lo que todo el mundo está buscando es cumplir metas y objetivos, porque es de ellos que derivamos felicidad. Si quieres ser feliz, necesariamente tienes que limitar los vicios. Debes entonces moderarte, y no es solamente a un nivel emocional y superficial. Esto se riega y se entreteje con la economía, y más adelante les tengo un ejemplo de ello. Entiendo. Entonces, bueno, lo que estás tratando de decirme a mí entonces es que este escrito de los estoicos, principalmente de Séneca, lo que nos puede ayudar es como a aprender a moderar lo que entra en nuestro cuerpo y en nuestra mente, para tratar entonces de llegar a ese nivel de exquisitez, de disfrutar de lo mejor de la vida, como que tratar de sacarle el mejor jugo o la mejor calidad a lo que tenemos, ¿no? Correcto. Y digo, el objetivismo es excelente, a mí me encanta también. Es lo que uno utiliza para establecer metas, y bueno, el nombre prácticamente también te lo indica un poco: objetivismo, objetivos. Pero después hay, al menos en mi perspectiva, con el estoicismo es un poco más fácil llegar a entender cómo navegar las dificultades, los obstáculos. Te ayudan a ser un poco más fuerte y aprender a decir que no. Y yo creo que eso es un problema que muchas personas tienen desde el inicio de los tiempos. Ahí está Séneca hace miles de años con el mismo asunto en su sociedad, en su momento, y seguimos con eso. Es algo tan real, tan persistente como el Estado siendo ladrón. Y para entrar en algo más práctico, hay ejemplos, y como mencioné, los vicios no tienen que ser alguna droga o alcohol. Un clásico ejemplo
al menos para mí, conos de helado. Adoro el helado. Mis amigos y amigas adoran el helado. Y pues tengo una anécdota de eso, en la que una vez con un amigo y su novia fuimos a comer conos de helado. Teníamos muchas ganas, estábamos en nuestras casas acá y decidimos, ¿sabes qué? Vamos a reunirnos, vamos a ir en auto, vamos a ir a la heladería a simplemente comer conos de helado uno tras otro. Y fue como después de la tercera, cuarta ronda que ya nos dimos cuenta de que, ¿sabes? Esto es demasiado. Estamos empalagados y ya no queríamos seguir. La moderación no es solamente al momento de comer cosas y de vicios de ingesta y consumo. También lo es para producción. Y en economía tenemos pues una ley que se llama Ley de Rendimientos Decrecientes. Esto es una realidad que existe en todas las áreas de la vida, no solamente al momento de comer. ¿Qué establece esta ley de rendimientos decrecientes? Y que también de salida vamos a hablar más a fondo de ella en otro episodio. Básicamente dice que hay límites a qué tan productivo o qué tan consumidor se puede llegar a ser en un espacio y tiempo determinado. Incluso el mundo en su gran tamaño es finito. Él no se expande constantemente. Hay limitaciones y, por ejemplo, no caben 100 trabajadores en una habitación de 10 metros cuadrados. Nadie ahí podría trabajar bien y la productividad caería. No se podría generar mucho dinero. En el caso de los helados, pues el primero está bien, el segundo más o menos, el tercero ya empieza a sentirse como algo asqueroso, en el cuarto ya prácticamente te estás forzando. No hay disfrute, no hay beneficio en el exceso. En ningún momento, ni al momento de consumir ni al momento de producir las cosas. Y hay que reconocer esos límites si uno desea enfocarse en ser lo mejor que uno puede ser y experimentar las cosas de la mejor manera posible. Bueno, yo quería también traer, porque también me leí algo de Séneca y de estas cartas filosóficas del libro que estamos hablando hoy. No es un destazando, pero es un tema que queríamos como desarrollar un poquito más esta moderación, cómo se llega a la exquisitez, ¿no? Y que es más que todo lo que es la escasez de las cosas. Entonces hay una frase o una parte del libro donde dice Séneca: tendremos buena salud y alentaremos deseos moderados si cada uno considera su propia persona, valora a la vez su cuerpo y se convence de que no puede contener mucho ni por mucho tiempo. O sea que lo que yo interpreto, lo que me está tratando de decir Séneca, este autor, con esto es que al moderar lo que entra en nuestro cuerpo y en nuestra mente, en nuestra propia persona, estás valorando tu cuerpo, estás valorando tu mente. O sea que estás, digamos que filtrando lo que se puede convertir en un vicio o una distracción, y al mismo tiempo entonces estás como que aprovechando mejor tu tiempo, aprovechando mejor todo lo que consumes, ¿no? Y bueno, ya que hablamos de eso, del primer punto, que es la moderación de los vicios, yo diría que, como mencionaste tú, cualquier cosa se puede convertir en un vicio. El trabajo, las relaciones, el alcohol, cualquier cosa se puede convertir en una distracción de lo que tú deberías estar haciendo ahora mismo, ¿no? Entonces, primero que todo hay que empezar a valorar, a hacer juicios de valor de qué es realmente lo importante para ti y ver si persigues estas cosas que son escasas, porque como lo vemos y lo vamos a seguir viendo en la economía, si es escaso y te causa muchísima felicidad, o sea, mucha utilidad, entonces posiblemente tenga muchísimo valor para ti, ¿no? Entonces yo quería como que tocar ese tema también de cómo entonces podemos hacer para vivir, o sea, primero valorar esto que consideramos exquisito y que ya sabemos que es escaso, y cómo podemos aprender a vivir con esa moderación que nos lleve a esa exquisitez. No sé si tú quieres tocar esa parte de ese tema, Fer. ¿Cómo valorarlo? Sí, cómo hacer eso. ¿Cómo tú harías? Pongámoslo un ejemplo. ¿Cómo harías tú para valorar para hacer juicios de valor? Digamos que a ti que te encantan los automóviles, te pongo aquí en mi mano derecha un auto coreano que de repente está muy bonito, y de este otro lado a la izquierda te pongo un Porsche. Gracias por pronunciarlo bien. ¿Qué harías? Pues definitivamente desearía el deportivo, el Porsche. La cosa es cómo llegar a obtenerlo. Tendría que ahorrar. Para ahorrar debo entonces limitarme
los gastos en otras áreas para poder conseguir algo tan raro y especial como ese vehículo. También yo creo que es parte y parte en el sentido de que una porción del trabajo de valorar las cosas exquisitas por medio de la moderación proviene de nuestros juicios de valor utilizando la razón, y otras partes provienen por medio de la realidad, que nos habla de distintas formas y siempre nos hace saber las limitantes. Con el ejemplo del automóvil, hay realidades objetivas. Obviamente uno va a ser mucho más rápido, mucho más cómodo, mucho más seguro y todo que el otro. Esa rareza, el hecho en sí de que es raro, de que su cantidad es limitada, o sea, su producción es moderada por causa de pues las limitantes en los recursos dentro del mundo para producirlo, es parte de la realidad. Haciéndote saber producir eso se lleva con moderación y le brinda esa exquisitez. Aquellas cosas que son abundantes nadie las desea, por eso nadie quiere un montón de dinero en papelitos. Por eso es que nadie valora un solo grano de arroz como la mejor cosa, sino que necesitas entonces grandes cantidades para siquiera tomarlo en cuenta. Nadie valora a una persona que se anda regalando por ahí, que se hace llamar que es amigo o amiga de todos. El mundo no funciona así, es por medio de preferencias, es por medio de esa moderación, esa emisión de juicios de valor. Regresando a los conitos helados, ya me tengo un problema con eso, casi tan serio como el whisky. Al final del día, el mejor cono de helado siempre es el primero, el segundo es un capricho, el tercero es prácticamente un pecado capital por gula. La exquisitez se deriva de la moderación. En la moderación está la exquisitez. Van muy de la mano, no se puede obtener una sin la otra. Y en el caso productivo, que como estaba mencionando, hay mejores retornos y ganancias cuando se conocen los límites y se aprovecha al máximo real los recursos sin abusar o excederse. Son cuestiones de la realidad que aún por más que uno le quisiera cambiar, y por ejemplo digamos que tienes una máquina y tú dices, ¿sabes qué? Está a velocidad 1 de 3. La voy a poner en la velocidad máxima, en 3, para que me produzca un montón de cosas y venderlas y así hacerme dinero. ¿Cuál es el detrimento? Se va a despedazar operando a máxima capacidad tan rápido, tanto tiempo, y después te vas a quedar sin esa máquina. Es una limitación de la realidad. Bueno, yo quería poner un tema con un ejemplo en la realidad que me sucedió, que era antes cuando era mucho más joven, con la pizza. Digamos que no valoraba mi propia persona o mi propio cuerpo al final porque consumía unas cantidades industriales de pizza barata y mala porque era lo que estaba a la mano y se convirtió básicamente en un vicio. Porque, bueno, por lo menos acá en nuestro país, antes las pizzas, incluso la pizza, digamos que general que venden en cualquier lado, era muy cara. Y cuando comenzaron a llegar otras compañías, la pizza entonces se abarató muchísimo. Entonces ahora puedes comer una pizza por $5 y es una pizza familiar, ¿no? Se supone que para como una familia de 3 o 4 personas, por $5 te la puedes comer tú mismo. Sí, en verdad, yo creo que si te odias, como me pasaba a mí, te la vas a tratar de comer entera, ¿no? Y obviamente simplemente era un pedazo de pan con queso derretido y con algún embutido, principalmente pepperoni, digamos, del más barato. O sea, no era nada del otro mundo. Era de muy mala calidad o muy baja calidad, digamos. Hasta que entonces, al conocer la filosofía, conocer el mundo de las ideas, hacer todo eso, empezar a valorar en mi vida, a valorar todo según el estándar de qué es mi vida, qué es lo bueno para mí y lo malo para mí, entonces me di cuenta que habían cosas que de repente podía consumir de forma más moderada, como el ejemplo de la pizza. Dije, ¿por qué me voy a comer una pizza familiar? Que básicamente es como si me odiara a mí mismo por comerme todo eso, cuando de repente podría ir a ver si hay otro tipo de pizza. Entonces descubrí que, bueno, te puedes ir a la pizza original italiana si quieres, pero acá sí tenemos restaurantes que tratan de acercarse lo más posible a este tipo de pizza original, ¿no? Entonces conocí un restaurante donde las pizzas, bueno, ya no iba a costarte $5 para una familiar, pero para una personal te iba a salir, digamos que alrededor de $15, por decirlo.
Entonces ya era una pizza que de repente tenía mariscos. Hay otra pizza que tenía salmón. Otra pizza que tenía algún jamón serrano. Otra pizza incluso que tenía un tipo de embutido de algún jabalí salvaje de Italia. O sea, y cualquiera pensaría, no, pero qué pedante ahora por querer. No, era simplemente porque quería probar qué eran estas cosas nuevas. Digo, ya había probado por muchísimo tiempo esta pizza de cualquier embutido barato y ahora tenía la capacidad de consumir y probar estas pizzas. Yo diría que más que probarla, ya la estabas conociendo a fondo. Tal vez ya estabas saboreando los ingredientes por separado y todo con ese abuso. Ajá, sí. Bueno, entonces al conocer estas pizzas que tenían otros ingredientes que nunca había escuchado, entonces fue que vine a conocer de que, bueno, no podía pagarme lo mismo de $5 como una pizza de menor calidad, porque ahora esta costaba $15, así que no podía ir, digamos, que todos los días a comer eso. Y una de $15 personal quedaba simplemente satisfecho. O sea, no iba a quedar atiborrado de pizza, ¿no? Entonces, al moderarme en el consumo de la misma, entonces pude empezar a apreciar esta pizza de mejor calidad. O sea, que vine a descubrir lo que era la exquisitez de una pizza fresca, recién hecha, con ingredientes que jamás había probado, que era la primera vez que la podía consumir, ¿no? O sea, que yo digo que con ese ejemplo tonto que parece de la pizza, así mismo uno aplicándolo a cualquier cosa, a lo que ves, a las películas que ves, a las series que ves, a la comida, al licor, a todo, te vas a dar cuenta de que hay un mundo por descubrir. Y bueno, yo creo que tú también, Feri, y yo, nos encanta meternos en mundos que de repente nunca habíamos visto y probar nuevos licores o probar nuevas cosas, nuevo software para grabar. O sea, hay tantos mundos donde uno puede entrar simplemente con tratar de moderar qué es lo que uno consume a diario, ¿no? Correcto. Y si tuviéramos que evaluar de qué manera vivir con moderación, porque al final la moderación no es la parte divertida, la moderación es hacer el trabajo pesado, es lo que a uno le toca hacer si decide conseguir esa recompensa de experimentar la exquisitez en lo que sea. Y pueden ser vicios. Creo que un vicio es más que nada cuando las cosas empiezan a excederse. Vamos a llamarlo cosas como alimentos no saludables pero que saben muy bien. Las pizzas, los helados, los licores, o incluso llamémosle algo como fumar si eso es lo tuyo y te agrada ese tipo de cosas. La realidad es que para poder disfrutarlo de salida tienes que permanecer con vida, y comer cosas no muy saludables en exceso te va a hacer mal. Fumar mucho te va a destruir los pulmones, tomar mucho te va a embriagar, te va a destruir el hígado. En cuanto a los lujos, algo muy ostentoso puede parecer atractivo, pero es un despilfarro. O sea, tienes tu límite, después no vas a tener dinero para gastar en otras cosas. En cuanto a, por ejemplo, inversiones, ¿qué tanto invertir? Voy a invertirlo todo. Hay gente que llega y rehipoteca las casas, utilizan tarjetas de crédito, te estás exponiendo a más riesgo, cosas que vamos a hablar más en el futuro también. Y esa no es la idea. La idea siempre es alcanzar el balance. Wow, alguien me va a joder por escuchar que estoy hablando de balance aquí. Pero sí, encontrar un balance, un punto medio. Y casualmente en economía también lo tenemos, el punto de equilibrio en las cosas para saber cuánto producir y que no se quede nada, que los consumidores lo puedan consumir en su totalidad, para evitar que la gente quede sin poder satisfacer sus deseos y que el productor termine pues perdiendo dinero almacenando algo que se va a dañar. Es parte de la realidad. La economía lo corrobora, la matemática, las estadísticas nos ayudan a visualizarlo aún más. Puedes tratar de navegar contra ello, pero a estas alturas de la vida, con tantos años de historia, todos, de nuevo, empezando con los estoicos, desde hace miles de años se sabe que no es la forma apropiada de navegar por la vida buscando los excesos. Eso te lleva hacia tu propia destrucción o la destrucción de tus comunidades. Lo que uno siempre debe hacer es moderarse, establecer objetivos claros, buenos, nobles, que te brinden satisfacción, que te brinden felicidad, y es de ellos que vas a poder
derivar esa sensación de exquisitez y aprecio porque sabes lo que te costó llegar hasta allá. Perfecto, bueno, ¿quieres pasar a la parte de las reflexiones finales? Sí. Sí, ok, bueno, lo último que yo diría para este tema de en la moderación está la exquisitez es para que tú, como individuo, me estás oyendo, puedas aprender a disfrutar de la vida. Es bueno pensar en términos de moderación. O sea, como dije en el ejemplo de la pizza, cuando moderas lo que consumes y buscas esa exquisitez, digamos que la excelencia, entonces comienzas a ser capaz de disfrutar el presente, el ahora. Y si estás en una mala condición, digamos, también esta moderación y buscar la exquisitez te ayuda a crear la templanza, que es lo que yo digo que busca el estoicismo, te ayuda a buscar esta templanza para trabajar en mejorar tu condición, ¿no? Para pasar de una mala condición a una mejor condición. Así que yo creo que eso sería lo que les dejaría hoy. Sí, yo creo que estableciendo los parámetros uno mismo, conociendo los límites de las cosas que tanto tu razonamiento como la naturaleza te los van a hacer saber y pues respetándolos, es que uno puede empezar a entender cómo moderarse. Y en cuanto a lo que acabas de mencionar, también creo que sería muy pertinente desarrollarlo un poco más en el que no importa mucho si la persona si la persona que está practicando moderación tiene pocos recursos y es pobre o tiene muchos recursos y es rica. Al final del día, si el pobre no se limita y se dedica, por ejemplo, al ahorro y establecer metas, no va a salir de la miseria. Y la persona con mucho dinero, como las historias que de seguro muchos conocerán, se ganan la lotería, varios millones de dólares, no se limitan y simplemente se la acaban en cuestión de días o peor a veces horas y se desvanece. No es eterna, no es infinita, es limitada la riqueza, son limitadas las experiencias que uno puede tomar y hay que pues darles valor moderándose y disfrutándolas poco a poco. El aprender a vivir lento pero seguro, como las tortugas, son lo que te van a hacer un verdadero ganador o ganadora en la vida. Perfecto, ¿sería todo? Sí. Bueno, gracias por estar entonces con nosotros. Hoy aprendimos que en esta moderación y en los juicios de valor está el final, lo que es la exquisitez, ¿no? La búsqueda de la excelencia. Entonces, si es tu primera vez aquí, dale al botón de seguir en Spotify, Apple Podcast o YouTube y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Además, puedes entrar a nuestra página de internet podcastlibertario.com para enviar tus preguntas y ponerte en contacto con nosotros. En el próximo episodio tendremos un nuevo Destazando Libros y este es otro episodio diferente porque tendremos la parte número 3 con nuestra invitada especial para hablar de la novela Himno de Ayn Rand. Es la última parte. Entonces, por último, comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda, tenemos una cultura por salvar. También recuerda que moderarse para obtener disfrute en la vida es gratis. Pero ese concepto no está en el vocabulario del ladrón llamado Estado, que siempre busca más para él y menos para ti. Nos escuchamos en la próxima.